Hola hermanos, el día de hoy 7 de agosto del 2020, viernes de la 18ª semana del tiempo durante el año. Hoy no hay memoria obligatoria, solo que hoy es día de un santo muy popular, al menos aquí en mi arquidiócesis es muy popular, San Cayetano, Gaetano da Tiene. Resulta ser que su papá era conde de Tiene, así se llama. Él nació en Vicenza, no el papá, sino Gaetano o Cayetano, en octubre de 1480 en Vicenza. En fin, su papá muere cuando él es muy pequeño y es su mamá la que tiene que sacarlo adelante. Miren, otro genio, ¿verdad? Él estudió muy joven los dos derechos, el derecho civil y el derecho canónico, utrusque iure se dice eso, y algunos dicen que fue en la universidad, en Tiene, y otros dicen que fue en Padua. La mayoría dice Padua, pero no sé por qué en algún lugar leí que en Tiene. En Tiene no creo que haya habido universidad en ese entonces para el utrusque iure. En fin. Él crece, fíjense, incluso llegó a ser secretario del Papa, o sea, no es cualquier cosa, del Papa Julio II. Ya, algunos dicen secretario privado, otros sencillamente que era uno del equipo, digamos, de secretarios que tenía Julio II, pero él renuncia a eso, se da cuenta que no es su lugar, se involucra en la fundación del Oratorio del Amor Divino, y bueno, un par de años más tarde será ordenado sacerdote. Fíjense, miren, le tenía un respeto a la Eucaristía, que para celebrar su primera misa, se tardó 3 meses porque estuvo preparándose para ello. Eso es lo que él mismo cuenta. Esto es una cosa extraordinaria. Se da cuenta de la necesidad que hay de formación, de la necesidad de combatir. Estamos en una época en la que va a salir precisamente la reforma protestante y entonces él se da cuenta de la necesidad de formar al pueblo, la necesidad de una orden religiosa que, y fíjense, se dedique al trabajo apostólico y que no esté encerrada. Y por eso va a fundar junto con Juan Pedro Carafa, el futuro, fíjense, el futuro Papa, Pablo IV, va a fundar una orden religiosa que son clérigos regulares. Solo que en ese momento Carafa es obispo en Chieti, pero Chieti en latín se dice teati. Y entonces por eso a ellos se les conoce como clérigos regulares teatinos, porque son de Teati, que ya les digo es el latín de Chieti. En fin. Y bueno, esa congregación realmente fantástica. Él la va a dirigir hasta prácticamente su muerte en 1547, un 7 de agosto. Va a ser canonizado en 1671 y se le conoce como el padre del trabajo y del pan. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta de la pobreza grande que había y entonces él fundó una cosa que se llama los Montes de Piedad o los Montepíos. Algunas de esas derivaron luego en bancos, ¿no? Pero la idea era juntar, en un inicio era comida, pero luego juntaron bienes para dárselos a los pobres y sobre todo prestarles a precios muy bajos para evitar a los tiburones usureros que habían en la época. Y entonces por eso él siempre buscaba ayudarle a la gente a conseguir trabajo y a que tuviera pan. En este momento que estamos viviendo esta pandemia, hay que invocar a San Cayetano porque hay muchos que han perdido su trabajo, hay muchos que están viviendo a medias porque realmente es una situación caótica todo lo que está pasando en el mundo entero y todavía lo que nos falta ver. Entonces, vale la pena que también nosotros tengamos un corazón de pastor en el sentido de San Cayetano. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hoy leemos ya terminamos de leer a Jeremías, ¿no? Y entonces hoy leemos muy brevemente el capítulo 2, pero un par de versículos y luego un par de versículos del capítulo 3 del libro del profeta Nahum. Nahum le toca vivir unos años después de la caída de Nínive. O sea, bueno, en la época de la caída de Nínive, años después de que el reino del norte de Israel haya sido desterrado. Entonces, por eso el lenguaje de él es muy duro, es un lenguaje guerrero. Se alegra porque acabaron con Nínive. Ay, Dios mío. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá: Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti?
¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué difícil es decir palabra de Dios con este texto. Entonces, fíjense, comienza que viene el mensajero que anuncia la paz al reino del norte porque ha sido destruida Nínive, y describe incluso cómo fue destruida, ¿no? Las imágenes, carros, lanzas, espadas, látigos, o sea, fue humillada, Nínive fue arrasada por los babilonios. Pero los babilonios no van a ser mejor que los ninivitas, no van a ser mejores que los caldeos en este caso, no, que los asirios, no, van a ser peores. Y así como le pasó al reino del norte con los asirios, le va a pasar al reino del sur, a Judá. Por eso canta tus fiestas Judá, sí, pero después va a ser llanto con Nabucodonosor, con los babilonios. No les va a ir mejor incluso. Miren, la historia del universo, la historia del mundo es muy cambiante. Y esto lo que nos está llevando a pensar es, no ponga usted su corazón en cosas pasajeras, pues. No le entregue su vida a cosas que pueden terminar, a cosas que tienen caducidad. Vemos imperios, claro, y admiramos el gran poder de grandes imperios, llamémosles así, Estados Unidos, la China, claro, pero todo eso va a terminar, todo eso va a acabar. Y entonces, no es que estoy anunciando luego el Padre ya está anunciando, no, nada de eso, yo no estoy metido a eso. Yo lo que estoy diciendo es que no nos casemos con ninguna ideología, no nos casemos con ninguna idea pues que quede ahí o con algún concepto, alguna institución, porque todo eso es pasajero. El Evangelio, el problema del Evangelio de hoy es que para entenderlo en su totalidad, claro que lo entenderemos, ¿no? Pero para entenderlo en su totalidad habría que contextualizarlo, porque ayer que hemos celebrado la fiesta de la transfiguración, entonces no leímos el inicio del capítulo 16 de Mateo, que es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿se acuerdan? Pedro, capítulo de tú eres Pedro y sobre esta piedra. Bueno, eso no lo leímos. Entonces, pero inmediatamente después de que Pedro reacciona frente al anuncio de la cruz, entonces viene esto. Mateo capítulo 16, 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya les decía el contexto. El contexto es el anuncio de Jesús de su próxima muerte, porque después de que Pedro le dice esto, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, inmediatamente esto. Ahí viene la clave. El que quiera venirse conmigo. Libertad absoluta. El seguimiento del maestro no es una camisa de fuerza, nadie nos está obligando. Pero si lo vamos a seguir, entonces fíjense, renuncie a sí mismo, niéguese, tome su cruz, sígame. Negarme mis proyectos, entonces ¿en qué quedamos? No es anularme, no es anular mi personalidad, es ordenar mi vida, es ordenar mi personalidad, es ponerla al servicio de un bien superior. No son mis proyectos, son los proyectos de Dios. Es renunciar a mí mismo. Tomar la cruz. Claro. No nos gusta la cruz. A Pedro tampoco le gustaba la cruz. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Aprendamos a relativizar las cosas. Vivimos en un mundo en el que lamentablemente todavía tenemos los resabios prepandemia. Y entonces seguimos todavía como que esperando a que esto termine para volver a más de lo mismo. No. Tome su cruz. Sígame. La clave está en el seguimiento del maestro. Eso lo ordena todo, le da sentido a todo. Y es eso lo que tenemos. Así como San Cayetano, así como él, ¿ya? Nosotros estamos llamados a vivir en conciencia, salvando no nuestra vida, sino perdiéndola por el Evangelio, perdiéndola por el Señor. Les invito una vez más a hacer oración, pues al final de este viernes, no al final del viernes, sino al inicio del viernes para la mayoría, pero al final ya prácticamente de esta semana nos queda solamente el día de mañana. Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Tenemos seguros por todas partes para evitar los riesgos y sobre todo está la cobardía. Pero la vida, tú nos la has dado para gastarla. Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen. Hacer un favor al que no lo va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso si hace falta.
sin falsas prudencias, es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorchas y solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solo entonces seremos luz. Líbranos de la prudencia cobarde, la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho a su bebé, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, ayúdanos a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No podemos caer en el vacío, porque tú estás esperando en la noche, dispuesto a devolvernos la vida multiplicada. Amén. Que Dios me le bendiga a todos. Gastarnos, dar la vida, igual que Cristo.